Continuamos en Radio Manicomio 10 y 29 y tenemos la posibilidad de hablar con María Versa. Ella es periodista mexicana y vamos a estar hablando un poco acerca de toda la cuestión sobre las desapariciones en Ayotzinapa y bueno, la cuestión del problema del narcotráfico, ¿no?, en México, que lo asola desde hace bastante tiempo. ¿Qué tal, María? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por la comunicación. Nada, gracias a vosotros. Por favor. María, te quería preguntar para comenzar la entrevista que nos sitúes un poco en el contexto en que se encuentra México hoy por hoy en relación al problema del narcotráfico y de si se quiere, si hay una complicidad entre el narcotráfico y el Estado. Mira, pues la situación del México de hoy es casi la que lleva viviendo desde hace 8 años, ¿no? Desde el principio del sexenio de Felipe Calderón, el anterior presidente. Hay una complicidad brutal entre el crimen organizado y las autoridades y las policías. Durante todo el sexenio de Calderón, lo que hizo Calderón fue sacar el ejército a la calle, combatir de frente el narcotráfico, sin preocuparse, por supuesto, para nada de derechos humanos ni nada que se le pareciera. Eso que hizo agitó mucho más el crimen, que siempre estaba ahí, el narcotráfico estaba ahí, pero estaba pues más o menos regulado, entre comillas. Esto como que azizó el avispero. Empezaron los grupos a dividirse, empezó la violencia a ser mucho más brutal. Cuando llegó Enrique Peña Nieto, cuando regresó el PRI, la política siguió siendo la misma, pero lo que cambió es que ya no se hablaba de ello. Felipe Calderón hablaba de una guerra frontal contra el narcotráfico y Peña Nieto, de repente, pues todo el tema de seguridad lo dejó en un segundo plano. Parecía que no pasaba nada, pero la violencia seguía estando ahí. Y durante todos estos años, pues lo que ha habido ha sido extorsiones, ha habido muchos desaparecidos, ha habido muchos asesinatos, ha habido muchos secuestros, ha habido mucho miedo en unas zonas más que en otras del país. Lógicamente hay zonas que están pues prácticamente gobernadas por el crimen organizado, como zonas como la frontera de Tamaulipas, ¿no?, que son frontera con Texas, o el estado de Guerrero, que también estaba muy infiltrado, que es donde ha pasado todo esto de Iguala. Entonces es un panorama muy complejo y que desde luego no es nuevo. Y bueno, María, y yendo más a los hechos, ¿no? ¿Podrías describirnos más o menos qué es lo que ocurrió y por qué desaparecieron estos 43 estudiantes? Bueno, pues si os dijera por qué, casi sería la pregunta del millón, ¿no? Claro. Pues nadie sabe por qué, fue una locura. ¿Qué pasó? Todo ocurrió el 26 de septiembre. Estos muchachos, que eran como unos 80, son de una escuela de maestros rurales, una escuela muy combativa, un tanto radical en sus protestas muchas veces. Tradicionalmente se decía que era la cuna de guerrilleros. Era una escuela de pobres para pobres, o sea, lo que allí iba era gente sin recursos que quería ser maestro rural, o sea, iban a enseñar más tarde a comunidades incluso más pobres que sus comunidades de origen, ¿no? Para que os imaginéis un poco qué gente era. Y gente muy activa socialmente, una gente de izquierdas y muy combativa. Como otras muchas ocasiones, ellos hacían manifestaciones y tomaban autobuses para ellos fueron a Iguala a tomar una serie de autobuses para participar en unas protestas en recuerdo de la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre. Entonces fueron a Iguala, la toma de los autobuses era sin armas, no era violenta. Tampoco hay que decir que los choferes normalmente pues tampoco es que estuvieran a favor de los chicos, simplemente no querían pues que les rompieran las ventanas ni nada. Entonces era como un poco medio pactado, ¿no?, esta toma de los autobuses. Ese día el alcalde de Iguala y su mujer pues estaban en una celebración. Parece ser que temían que los muchachos, los estudiantes, pudieran enturbiar esta celebración, que era pues un acto sobre todo de la mujer, y el alcalde les dijo a la policía: oye, deténlos porque han tomado los autobuses. ¿Qué pasa? Que la detención fue brutal. Hubo policías locales que se los llevaron, empezaron a rafaguear
a disparar a los autobuses. Hubo hasta 3 ataques distintos, tanto de policías como de gente armada, que no, en aquel momento no se sabía qué era. Todo el mundo se dispersó, hirieron a muchos, murieron 6 personas, 3 estudiantes y también gente que pasaba por ahí, como un menor que era futbolista, una señora y un taxista. O sea, fue un caos de noche, no sabía lo que había pasado, y al día siguiente se empiezan a reunir los jóvenes y se dan cuenta de que faltan, al principio se creía que eran 50 y tantos, finalmente eran 43, ¿no? Que no se sabía nada más. El poder por el poder, un abuso de autoridad brutal. ¿Qué más hay? Pues no lo sabemos todavía, ¿no? Claro. Te quería preguntar, María, ¿crees que existe una relación, y si crees, quería que desarrolles cómo se desarrolla, ¿no?, la complicidad, si se quiere, entre el narcotráfico y el Estado que lo ampara y lo protege? Pues los vínculos son muy sutiles, ¿no? Aquí, durante toda esta crisis, lo que los expertos, pues a los que he podido entrevistar, me contaban era que en México, en las zonas rurales de México, no ha habido transición a la democracia. Se vota, pero no ha habido transición. Entonces me ponían un ejemplo que creo que es muy gráfico. Antes había gobiernos caciquiles. El cacique del lugar era el que controlaba. ¿Qué pasa? Que cuando llega en la supuesta democracia, todo sigue igual. Ese cacique del lugar tiene sus guardias blancas, sus policías a sueldo, que son sus matones para sus fines. Como no hay una institución fuerte ni un Estado fuerte que reemplace toda esa institución del PRI de antaño, el crimen organizado se apodera de muchas instituciones y penetra hasta la médula. O sea, los expertos dicen que hay como un 70 o 80% de los municipios de México infiltrados por el crimen organizado. Entonces, una vez que se infiltran, pues ya hacen lo que quieren, y el cacique del lugar pues es el que obra pues a su libre albedrío y para lucrarse, ¿no? Porque al final la corrupción es el principal problema. ¿Y qué pasa? Que el Estado no ha hecho nada para controlar todo eso. No tiene cuidado de a quién pone como alcalde. Los partidos no tienen cuidado en revisar a quién ponen como alcalde. Entonces, por eso todo el mundo es en parte culpable, y por eso esta crisis va mucho más allá que una desaparición. Es el dejar hacer al crimen por el crimen. Sí, y mismo también han circulado versiones, ¿no?, de las relaciones que tenía o que tiene la esposa del alcalde de Iguala, ¿no? Sí, en efecto, la esposa, bueno, pues estaba vinculada a un cártel que se llama Los Guerreros Unidos, que era una escisión del cártel de Sinaloa, ¿no? Los cárteles, digamos, tradicionales se han ido dividiendo, y este era un pequeño grupo que operaba ahí. También se habla incluso el alcalde estaba muy vinculado al comercio con oro. Se cree que lavaba dinero de oro porque comerciaba de una manera muy extraña para los joyeros del lugar. Esa zona donde ocurrió todo es una zona muy rica en minas de oro. Y hay muchos activistas que creen que las minas y esa riqueza también están detrás, ¿no?, de todo esto, porque de alguna manera lo que nos contaban es que las minas habían utilizado a gente sin escrúpulos del crimen organizado, pues para controlar esa zona, ¿no?, para que los campesinos no se les sublevaran y para poder apoderarse de las zonas que quisieran. Esto evidentemente yo no he podido comprobarlo, pero es algo que está ahí, y los negocios del alcalde con el oro son muy claros, ¿no? Que todo el mundo cree y se le está investigando por ese lavado de dinero. ¿Y cuál es la posición de los medios mexicanos ante este conflicto y ante, digamos, la presencia del narcotráfico y de la corrupción? Digamos, ¿los medios mayoritarios hacen una comunicación efectiva sobre estos problemas o lo ocultan? Pues un poco a medias. Muchos medios grandes siguen mucho la pauta que dicta el gobierno. Lo que ha pasado con esta historia también es que las explicaciones que ha dado el gobierno no han convencido, no son convincentes. El gobierno está diciendo cosas que no tienen tanto sentido común, y hay medios que le están siguiendo a ultranza y están diciendo exclusivamente pues esa versión. Os pongo un ejemplo. Cuando se encontraron las primeras fosas, detuvieron a unos policías, y estos policías dijeron que habían matado a 17 estudiantes y los habían enterrado ahí en esas fosas. Bueno, resultó que los cuerpos que había en esas fosas no eran de los estudiantes. Es decir, ese policía y ese testimonio que había dado y esa declaración
pues eran falsas. No sabemos por qué ni a quién le podían interesar. Ahora, ¿qué pasa? El fiscal general dice: tengo 2 testimonios que dicen que los han asesinado, que los han quemado, que han hecho una hoguera de 15 horas, hayan calcinado 40 cuerpos, han triturado las cenizas, las han echado a un río y solo queda una bolsita. Claro, la gente también dice, bueno, si los otros mintieron, ¿por qué estas 2 personas no pueden mentir, no? Y no deja de ser, bueno, ¿cómo pueden no quedar nada? ¿Y cómo puede nadie haberse dado cuenta de una hoguera que duró 15 horas? Hay muchas preguntas que están sin responder y hay medios que no se hacen esas preguntas. También creo que hay medios pequeños y medios interesantes que están haciendo un trabajo muy interesante en México, aunque a lo mejor no salga fuera, pero creo que lo están haciendo y están intentando investigar pese al peligro que tienen los periodistas mexicanos aquí, ¿no? ¿Existe una persecución hacia el periodismo por parte de estos cárteles y del Estado? Persecución al periodismo así como tal, pues quizá me es muy fuerte decir eso, pero que sí hay, por supuesto, presiones muchas y amenazas directas contra todo aquel periodista que quiere destapar cosas que al gobierno o a los cárteles no les interesa, por supuesto. Y a la vista está que ahí sigue habiendo muertos, están matando a periodistas aquí y están desapareciendo a periodistas, y las amenazas de muerte están a la orden del día relativamente. Como digo, sobre todo gente local, porque los extranjeros, yo soy española y tienes como siempre una coraza y nunca te metes en investigaciones tan a fondo muchas veces, ¿no? Pero la gente, ni siquiera del DF, la gente local de los estados es la que realmente corre riesgos terribles en muchas partes del país. Claro. María, ¿existen otros casos, tenemos entendido, con respecto a las desapariciones y de la culpa, ¿no?, que tengan los narcotraficantes en estas? ¿Hay algunos ejemplos, si se quiere, de otras fosas que hayan aparecido por culpa del narcotráfico? Pues mira, el caso más brutal y más horrible fue en el año 2011, unas fosas con 72 migrantes en el norte de México, a los que asesinaron los Zetas, supuestamente. Ese mismo, al año siguiente, volvieron a aparecer fosas en Durango, de 100 y pico cadáveres ahí. Ha habido fosas, este país está lleno de fosas comunes, simplemente de migrantes. Ahora mismo hay precisamente el equipo de antropólogos forenses argentinos trabaja con el gobierno de México para identificar a 314 migrantes de solo 3 masacres. Esa que comento de los 72 de Tamaulipas, otra también que había en ese mismo estado, que es que raptaban, secuestraban a los migrantes en la estación de autobuses y bueno, pues a 100 y pico los asesinaron, y otros 50 en el estado vecino. O sea, una locura de números. Esto no es nuevo, terriblemente no es nuevo, y por eso quizá la gente tiene ese hastío y esa rabia. Y María, ¿qué repercusión está teniendo la noticia en México? ¿Cómo se está organizando el pueblo mexicano para exigir las apariciones? Pues a mí me parece que está teniendo una respuesta impresionante. O sea, la gente está saliendo a las calles prácticamente todos los días. Hay manifestaciones muy masivas. Aquí en Ciudad de México ha habido 3 muy fuertes, pero hoy, por ejemplo, pues ha habido otra y son 2-3 mil personas. Los estudiantes están muy organizados, quieren seguir protestando, quieren seguir saliendo a la calle. La gente intenta unirse. Todavía no está claro cómo se puede coordinar toda esa presión social, ¿no? Pero sí creo que hay un intento de que esto no pase desapercibido y no sean 43 muertes más, ¿no? Que haya algo distinto. Y de hecho el próximo jueves, el día 20, que es el aniversario de la Revolución, se tiene los padres y los estudiantes que han estado pues por todo el país en distintos puntos recabando apoyos de organizaciones de la sociedad civil. Van a llegar todas las caravanas aquí al DF, se espera una masiva macro manifestación y bueno, veremos, ¿no? La gente no sabe un poco cómo organizarse, pero desde luego hay una rabia contenida muy grande que creo que está marcando a los mexicanos de distintas clases sociales, además.
Fenómeno, María, muchas gracias por... Antes te quería preguntar, María, tengo entendido que hay una creciente presión internacional con respecto, ¿no?, a la aparición con vida de estos jóvenes. Sí, desde la ONU, que ha pedido explicaciones muy contundentes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, distintas organizaciones internacionales, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, todos están diciendo que quieren claridad. En este país hay como demasiados indicios de cosas y hay pocas certezas. Entonces, lo que la comunidad internacional ha exigido a México es... por supuesto que los busquen y que los busquen con vida, pero también y muy especialmente que sean muy claros y que dejen transparentar todas las investigaciones para que el pueblo mexicano pueda volver a creer en su gobierno, que ahora no cree. Y creo que gracias a esa presión internacional pues está pasando lo que está pasando, ¿no? Que no sabemos a dónde va a llegar, ¿no? Pero la gente, cuando ibas a Iguala, te decían, por favor, no dejen de mirarnos. El día que el mundo deje de mirarnos, nos volvemos a caer en el hoyo. Claro, me imagino la indiferencia con la que debe sufrir todo este pueblo, también en parte por las condiciones socioeconómicas en las que está inmerso, ¿no? Me imagino que juega un papel fundamental. Sí, claro, o sea, estamos hablando de comunidades. El estado de Guerrero es uno de los más pobres de México, ¿no? Entonces, de manera especial, quieren que todo el mundo les mire, porque piensan, en el momento que el mundo no les mire, esto se acaba, ¿no? Porque lo único que le interesa de manera especial al presidente mexicano ahora, Enrique Peña Nieto, es esa imagen internacional que tanto ha cultivado y que de repente se le ha desmoronado. Claro. Bueno, María, muchísimas gracias por la comunicación. Nada, gracias a vosotros por interesaros en mi trabajo. Por favor, que tenga muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.